vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Yo Viendo Cine en lo que va a ser una nueva entrega de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. Pero va a ser la música clásica en el cine muy especial, como intentamos que sean todos nuestros capítulos de la música clásica en el cine. Por cuanto en esta ocasión vamos a titular el programa La primera vez. ¿La primera vez de qué? ¿De quién es? Pues vamos a hablar de la primera vez en la que 4 grandes compositores de la historia de la música sonaron en el cine. La primera vez que en una película, que en un largometraje, sonaron los 4 compositores que van a venir al programa de hoy de Yo Viendo Cine. Porque para todo hay una primera vez. Y claro, para hablar de estas películas nos tenemos que remontar tiempo atrás. Pero que muy atrás, a cuando el cine comenzaba a hablar. Incluso, y lo vamos a ver, en alguna de estas 4 películas todavía no se hablaba. ¿Y cómo puede ser eso? Pues para entenderlo vais a tener que escuchar el programa de hoy de Yo Viendo Cine, titulado La primera vez de estos 4 grandes compositores en el cine. Y qué mejor manera de empezar con estos 4 compositores que con, efectivamente, no podía ser otro, con Wolfgang Amadeus Mozart, compositor del que echaron mano, pues bien prontito, en el año 1930. ¿Y en qué película? Pues en una película mítica, legendaria, una de las películas que encumbraron a Marlene Dietrich, dirigida por Joseph von Sternberg y titulada El Ángel Azul. Sí, Don Wolfgang Amadeus Mozart suena en El Ángel Azul. El cine ya era sonoro, ya se hablaba, ya se podía escuchar a las estrellas. Llevábamos un par de años ya o 3, lo cual no quiere decir que en todas las películas de la época se pudiera escucharles, se pudiera hablar. Véase el cine japonés. Película El Ángel Azul, todavía de la época alemana de Joseph von Sternberg y de su musa Marlene Dietrich. Película con imágenes y diálogos icónicos de la historia del cine, repleta, por cierto, de futuros exiliados a la meca del cine, a Hollywood, con unos intérpretes al margen de Marlene Dietrich, iconos también del cine alemán de los años 20 y de los años 30. Película con más de un subterfugio, con más de una lectura meramente más allá de lo que podemos ver en pantalla. Pues en mitad de los amores entre el profesor, interpretado por Emil Jannings, y la cabaretera Lola, encarnada, como no podía ser de otra manera, por Marlene Dietrich, suena Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Y con qué composición? Pues con La flauta mágica, la ópera en 2 actos, La flauta mágica Kegel 620. Pero para los oídos bien afinados no es la pieza que está sonando de fondo, la también legendaria Reina de la Noche, sino otra titulada Una mujer y una niña, Ein Mädchen oder Weibchen. Sí, nuestro inexistente y ridículo alemán. Pues ahí que suena Don Wolfgang Amadeus Mozart en una película como El Ángel Azul. ¿A que tú tampoco te acordabas de que sonaba Don Wolfgang Amadeus Mozart en esta película? ¿A que incluso, como servidor, tampoco sabías que sonaba?
pues lo hace. Pues este es el primer compositor, esta es la primera vez de don Wolfgang Amadeus Mozart en el mundo del cine. A partir de ahí, casi 100 años más de Mozart en el cine. Bueno, pues escuchemos ya la pieza Una mujer y una niña de la ópera en 2 actos, La flauta mágica Kegel 620 de don Wolfgang Amadeus Mozart, que sonó por primera vez en el cine en El Ángel Azul. Ja oder nein? Nein! Geh, Monostatos. Herr, ich bin unschuldig. Geh. Ein Mädchen oder Weiden wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein, im Elysium sein. Ein Mädchen oder Weiden wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod, mich wahrlich zu Tod. Mädchen oder Weiden wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. So bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Du hast dich meiner erbarmt? Ja, Papageno. Und wenn du versprichst, mir ewig treu zu bleiben, dann sollst du sehen, wie zärtlich dein Weibchen dich lieben wird. Nur nicht so hastig, mein alter Engel. So ein Bündnis braucht doch auch seine Überlegung. Papageno, ich rate dir, zaudere nicht. Deine Hand, oder du bist auf immer eingekerkert bei Wasser und Brot. Wasser trinken, allein sein? Nein.
Da will ich doch lieber dich, Alte, nehmen. Hier hast du meine Hand mit der Versicherung, dass ich dir immer treu bleibe. Solange ich keine schönere finde. Das schwörst du? Ja, ich schwöre. Papageno, sieh mich an. Papagena, wie hast du dich verwandelt? Du bist wirklich 18 Jahre. Jung, schön. Komm in meine Arme. Zurück, Papageno. Du bist noch nicht würdig, dieses junge Weib in die Arme zu schließen. Porque en una ópera también hay partes habladas. Y continuamos con el siguiente compositor. En esta ocasión traemos a la primera vez de un compositor alemán. Y si estamos hablando de grandes compositores de la historia de la música clásica, para los oídos más afinados, estas simples notas habrán bastado para descubrir a nuestro siguiente invitado, Don Johann Sebastian Bach. También hubo una primera vez para el bueno de Don Johann Sebastian. Y en esta ocasión nos tenemos que remontar también a tiempos inmemoriales, tiempos en los cuales el cine ya hablaba. Un año después del Ángel Azul, 1931, con la película El hombre y el monstruo, dirigida por Ruben Mamoulian, que con ese título no es ninguna película de las dirigidas en la época por Todd Browning, sino que se trata de una, simplemente, versión del clásico de Robert Louis Stevenson, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, otro clásico del cine de terror de la época, con un espléndido Friedrich March, en lo que fue su primer Oscar a Mejor Actor Principal. El siguiente sería 15 años después, con Los mejores años de nuestra vida. Don Friedrich, otro de esos actores que tendríamos que reivindicar más a menudo en un programa como Lloviendo Cine. Y al tiempo. Pero no era la primera adaptación del clásico de Robert Louis Stevenson. Había habido otras en el cine mudo. Pero con esta se dio el pistoletazo de salida a unas cuantas adaptaciones más que tuvieron lugar incluso en los años siguientes. ¿Verdad, Spencer Tracy? Pues en El hombre y el monstruo del año 1931 y dirigida por Ruben Mamoulian suena por primera vez en el cine Don Johann Sebastian Bach. Y lo hace por partida doble, porque ya en los títulos de crédito escuchamos la famosísima Toccata y fuga en re menor BWV 565 del compositor alemán. De tan manida, de tan escuchada y de tan interpretada tenemos la composición ya un poquito más que sobada. Y por partida doble decimos que suena Don Johann Sebastian Bach en El hombre y el monstruo, porque aparte de esta Toccata y fuga en re menor, escuchamos también A ti invoco, Señor Jesucristo, en fa menor, que no es sino otro de los 45 preludios para órgano que compuso el señor Bach. Venga, que nos atrevemos a decirlo en alemán. Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ. Añadimos, en fa menor, BWV 639. La elección de Don Johann Sebastian Bach y del sonido de estos estruendosos órganos casan a la perfección con la historia del infausto Dr. Jekyll y del malvado Mr. Hyde. Pues escuchemos ya estas dos composiciones de Don Johann Sebastian Bach, primera vez que el compositor alemán sonaba en el séptimo arte, y también las que le quedaban. Toccata y fuga en re menor, BWV 565, y el preludio A ti invoco, Señor Jesucristo, en fa menor, BWV 639, que suenan en El hombre y el monstruo de 1931.
Y tras Mozart y tras Bach no podía faltar Don Ludwig van. Porque Don Ludwig van Beethoven también tuvo su primera vez en el cine. Y la tuvo en el año 1929, en una película que es un poquito para nota. Era ya una película sonora. Estaba dirigida por el realizador hoy un poquito olvidado, si no ya del todo, Sidney Franklin. Director no obstante que estuvo 4 veces nominado a Oscar a Mejor Director y que tiene en su mejor película A la Buena Tierra. Bueno, pues Sidney Franklin dirigió la película en la cual aparece por primera vez en la historia del cine Don Ludwig van Beethoven. Esa película se llama The Last of Mrs. Chaney, que bien se podría traducir por Lo último de la señorita Chaney. Una comedia protagonizada por una grandísima estrella del momento, Doña Norma Shearer, y a su vez un jovencito en lo que fue su segunda película para el cine, Basil Rathbone. Sí, el émulo Guy de Gisborne de Robin Hood o el inolvidable Sherlock Holmes de la saga del detective más famoso de la Gran Bretaña que tuvo lugar en la década de los años 40. Y qué decir de Norma Shearer, que por aquella época estaba a la altura de Betty Davis o de Katharine Hepburn en cuanto a la altura del estrellato. Pues en esta película, doña Norma Shearer se sienta durante unos momentos al piano, o más bien su personaje. Y durante esos momentos, doña Norma Shearer interpreta a Don Ludwig van Beethoven, convirtiéndose de esta manera en la primera vez que el compositor alemán iba a sonar en una película, en la historia del cine. Y lo hace con una de sus más famosas composiciones, la sonata para piano número 14 en do sostenido menor, opus 27, número 2, Cuasi una fantasía, más conocida por el nombre de Claro de Luna, Moonlight en las versiones anglosajonas. Pues aquí tenemos la primera vez de Don Ludwig van Beethoven en el cine, en una película francamente desconocida que simplemente fue un vehículo más para lanzar al estrellato a su protagonista, a Norma Shearer, la cual contó con 5 nominaciones a los Oscars, galardón que conseguiría al año siguiente precisamente de esta película, de The Last of Mrs. Chaney. Bueno, pues escuchemos ya sin más dilación a Don Ludwig van Beethoven en su primera vez en el cine, con esta sonata para piano número 14 en do sostenido menor, opus 27, número 2, Cuasi una fantasía, más conocida como Claro de Luna, que suena en The Last of Mrs. Chaney.
Y el cuarteto de primeras veces de grandes compositores termina en el programa de hoy de Lloviendo Cine con un tal Richard Wagner. Pues sí, don Richard Wagner también tuvo su primera vez en el cine y lo hizo en una película estadounidense, una película del año 1928, una película muda sí, pero no. La dirigió el irlandés Roy William Neill. Mira, antes lo decimos, casualidades de la vida, director de la mayoría de las películas que Basil Rathbone protagonizó como Sherlock Holmes en esa década de los 40. Como diría el otro, todo está interconectado. Y decimos que El Vikingo es una película muda. Sí, pero no, por cuanto no escuchamos ningún diálogo de sus protagonistas. En ese sentido, parecería una película muda. Aunque El Vikingo cuenta con una banda sonora sincronizada y además con efectos de sonido. Pero hete aquí que tampoco es el único prodigio técnico con el que cuenta esta película. Recordemos, hablamos de una película del año 1928. Por cuanto, El Vikingo fue el primer largometraje realizado con el proceso 3 de Technicolor. Es decir, no era la primera película en color de la historia del cine. Repetimos, hablamos del año 1928. Antes hubo otras, pero sí, la primera realizada con ese proceso 3 del legendario Technicolor. La película, en ese sentido, era todo un prodigio técnico. Se puede decir que fue una película pionera. Bueno, pues en El Vikingo del año 1928 suena por primera vez en el cine don Richard Wagner y le pega. Por cuanto El Vikingo, como su propio nombre indica, es una película ambientada en el mundo vikingo, en el mundo de los forzudos y barbudos aventureros de aquellas lejanas tierras noruegas. El carácter hasta mítico de la música compuesta por Richard Wagner llamó la atención de los responsables de la película, que vieron en la música del compositor alemán la perfecta banda sonora de esta banda sonora sincronizada. En concreto suena ¿cuál fue la primera composición de Richard Wagner que se escuchó en la historia del séptimo arte? No podía ser otra. La mítica Valquiria, la ópera épica en 3 actos perteneciente al ciclo de 4 óperas épicas del Anillo del Nibelungo. En concreto, la famosísima cabalgata de las Valquirias. Pero no contentos con eso, los responsables de la película hicieron doblete con don Richard Wagner. Por cuanto también suena en El Vikingo de Roy William Neill El holandés errante, ópera romántica en 3 actos de don Richard Wagner. En concreto, su composición, La canción del timonel. Bueno, pues escuchemos la primera vez de Richard Wagner en el cine. Escuchemos esas 2 composiciones, esa mítica cabalgata de las Valquirias y una bonita composición como es La canción del timonel, perteneciente a la ópera de Richard Wagner, El holandés errante. Queda demostrado que todos tenemos una primera vez.
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el que hemos repasado la primera vez de 4 grandes compositores, la primera vez en los cuales Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven y Richard Wagner sonaron en el cine, en lo que ha sido un capítulo más de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. Queda demostrado que todos tenemos una primera vez, que el mundo del cine, muy buen ojo, o más bien muy bien oído para elegir a estos compositores. Y de paso hemos hablado un poquito de las películas contenedoras de esas músicas. El Ángel Azul de Joseph von Sternberg, El hombre y el monstruo de Ruben Mamoulian, The Last of Mrs. Cheney de Sidney Franklin y El Vikingo de Roy William Neill. Y de paso alguna que otra recomendación en forma de deber. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. No puede ser otra la pregunta. ¿Os acordáis de la primera vez? Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. ¡Par 10!